Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Documento número 26, la intención vanguardista, segunda parte. Bueno, voy a compartir mi catálogo de obras para, bueno, si necesito alguna imagen, poder hablar sobre la imagen o dar un ejemplo con la imagen. Bueno, la idea de este documento sería entonces repasar un poco el documento número 25, la intención vanguardista 1 sería, donde yo explico mi trabajo desde el principio que yo salgo de la facultad y, bueno, armo mi taller, y empiezo a hacer investigación artística, o sea, intentar ser artista plástico, o artista visual también, ahora se dice más artista visual, porque bueno, claro, no hace falta explicarlo, ¿no? O sea, hoy en día yo mismo estoy haciendo cosas que no son exactamente con las plásticas, sino no con elementos plásticos, sino con elementos digitales, o sea, obra digital. Entonces ya o en ese sentido, ya ahí no sería solamente plástico, sería visual, porque trabajo con imágenes, pero que manejo con lo digital, ¿no? Con programas digitales de la computadora. Por ejemplo, dando un ejemplo de por qué quizás no sería plástico, sería visual. Pero bueno, en ese momento se decía artista plástico. En los años 90, que yo empiezo a trabajar, yo me recibo en el 96, en el 96 hago la tesis de escultura, que hago una exposición de tesis. Yo ya lo expliqué en otro documento, yo hago 25 esculturas de talla sobre madera, elijo 13 o 14 y esa es la exposición. Hago los pedestales, los encargo, así que son todos, que todavía tengo varios, son de hierro, que son muy bonitos, que hizo un herrero, me acuerdo de Berizo, que era muy buen herrero, y yo los encargué, le encargué un montón, o sea, todo pensando, yo siempre pienso, soy optimista, siempre pienso, hago de más todo, soy muy optimista. Bueno, y bueno, entonces empiezo a pintar a partir de ese momento, en el 97, empiezo a hacer, bueno, son mis primeras obras, más o menos hice varios documentos con la serie. Trabajo entonces con dos tipos de series, una serie más experimentales y unas series más narrativas. También hablé en el anterior documento que en ese momento el arte que se apoyaba, entre comillas, se apoyaba porque, ya expliqué también a finales del otro documento que no solamente está garantizado el éxito si uno hace lo que sigue la corriente, para nada. O sea, también en una carrera artística es importante la suerte, que tenga justo el contacto con el museo, con la galería, que digamos que no es solamente hacer lo que se hace y la moda de ese momento y poder tener éxito. Pero bueno, no seguí yo en la moda. O sea, yo empecé a hacer justamente una obra que yo necesitaba para narrar cosas, ideas, conceptos. O sea, digamos que yo fui un artista desde el principio conceptual, no artista conceptual, digamos, de que no me importaba el objeto, sino solamente la idea, pero de alguna forma el arte conceptual que estaba de moda, el neodadaísmo y todo lo que en ese momento estaba muy, muy fuerte en los 90, me dio mucha libertad para no pensar en generar un estilo, un poco lo que me habían enseñado en el taller de los Ego o de Maki, que era generar un estilo a partir del estudio de la naturaleza digamos, como los cubistas, ir hacia una abstracción, hacia una experimentación con eso, o una experimentación absoluta de la forma, y generar con eso digamos, un cuerpo de obra, todo eso que era un poco lo que había que hacer, experimentar y experimentar con la imagen y hacer algo totalmente nuevo, que eran un poco lo que habían hecho los dadaístas, pero digamos, el neodadaísmo que había generado el arte conceptual, un arte conceptual donde lo importante era la idea y ya no importaba el objeto, de hecho había arte efímero, bueno, todas las cosas que pasaban
que habían pasado antes también, y que era el rebote de los 90, ¿no? Que ya pasaban desde los años 60 con el arte pop, en los 80. Bueno, todo eso, que acá, que en la Argentina llegó un poco después, ¿no? Que en los 90 estaba muy fuerte, en Buenos Aires, me acuerdo que en ese momento estaba muy fuerte una galería que era un centro cultural, que era de la universidad, Centro Cultural Rojas, que ahí estaba toda la movida neodadaísta, que era también, ya venía del Instituto Di Tella, bueno, toda esa onda neodadaísta de performance, de hacer instalaciones, de hacer objetos así, digamos, de la manera surrealista o dadaísta. Todo eso me dio más libertad. Quizás no hice exactamente eso, repetí esa fórmula, pero me dio más libertad para hacer un narrativo y no pensar en cómo hacerlo, narrativo. Un poco como los dadaístas, que ellos tenían una idea, o los neodadaístas, o los conceptuales, tenían una idea, tienen una idea, y no importa cómo, no importa el cómo. Como los niños también, que no importa el cómo, quiero hacer esto y lo hago, y me sale así, lo dibujo sin darle ninguna importancia a todo un proceso. Entonces, dejo ese proceso, ¿no? Que me habían dicho mis maestros, como que eran un poco neocubistas, serían un proceso así muy rígido de una análisis de la naturaleza, y a partir de eso generar una imagen abstracta, casi siempre yendo hacia la abstracción. Dejo eso, esa experimentación, no totalmente, porque algunas series las voy a seguir, o sea, hago paralelamente entonces la experimentación esa, que un poco era el mandato de mis maestros, que era más de vanguardia moderna, clásica, que era el clasicismo, digamos, de ese momento, era lo que había que hacer, ¿no? Que era, bueno, repito, un neocubismo sería, o un constructivismo, bueno, se puede ir de un lado, de una forma o de otra, o analizando la naturaleza, o ir directamente a hacer toda una construcción geométrica, pero esa era una forma, que yo la hice también, la seguí, pero la otra forma era eh, sacar todo eso, como serían los conceptuales, y ser narrativo directamente, ser narrativo. De hecho, las obras conceptuales están escritas. No, la imagen es totalmente secundaria, puede ser bárbara, bellísima, puede ser una instalación bellísima, puede ser como, bueno, hace poco la noticia de la banana de Catalán sobre el muro de la galería, o sea, o del museo, o sea, el objeto ese, o sea, puede ser lo narrativo, lo que está diciendo, que le pone un nombre, obviamente, le pone un nombre que es muy narrativo, el comediante, o sea, el chistoso sería, eso que es una idea, y ser libre de cómo hacerla. Y eso es poco lo que yo hago desde el principio, porque yo hago, por ejemplo, las series de paisajes de ciudades, que empiezo haciendo, yo ya hice ya un documento sobre paisajes, pero por ejemplo, en las primeras, voy a ir hacia las primeras, hago unos paisajes que quiero hacer el paisaje de Buenos Aires, pero lo hago como me sale, realmente, no me interesa para nada, no, o sea, no planteo una estrategia de imagen, como tendría que haber sido el mandato de mis maestros, sino que se me ocurre cosas donde uso de herramienta, que ya lo expliqué en el documento de ayer, uso de herramienta imágenes de las vanguardias clásicas, ¿no? De las vanguardias europeas, puede ser alguna vanguardia argentina, puede ser el graffiti directamente, que sería una vanguardia de los 80. En este caso yo hago una especie de dibujo hecho por niños, digamos, medio infantil, sumado podría ser el expresionismo, el expresionismo también, algo como un paisajes expresionistas, estos son los primeros, pero digamos que la imagen la uso un poco instintivamente, y busco continuamente nuevas imágenes. Quizás eso de buscar nuevas imágenes sería experimental. Lo de continuamente
buscar nuevas imágenes, pero está totalmente subordinado a algo que quiero decir, a una imagen que quiero mostrar, a algo que quiero describir, a una idea, digamos, a un concepto. De hecho, las obras que hago después, que son futuristas, que son imágenes de ciudades futuristas, que serían estas, que hice un montón, porque es una serie de las más numerosas, por ejemplo esta, hoy en día se le dice a este tipo de imagen conceptual. O sea, es absolutamente conceptual. Es una idea de una ciudad del futuro, que ya en este caso yo estoy inventando que los edificios van a ser burbujas de algún material, que puede ser burbuja de aire solamente. Puede ser una burbuja de oxígeno, en un mundo que no tiene oxígeno, puede ser Marte. Entonces, y los pisos quizás puedan ser el mismo oxígeno más sólido. Lo estoy inventando en este momento, pero es lo que dibujé. Después, arriba hay una tormenta de Marte. Después las personas caminan, quizás en esos caminos hay oxígeno, hay unas burbujas de oxígeno donde pueden caminar, no tienen que entonces tener nada, no tienen que tener un casco ni nada, sino que están caminando como si estuvieran en la Tierra. Lo estoy inventando ahora, pero un poco me estoy tratando de interpretar este cuadro, ¿no? Que es conceptual, realmente. O sea, ¿y cómo lo hago? O sea, entonces, la forma de hacerlo es una forma que quizás tiene mucho del graffiti, esas líneas remarcadas son típicas del graffiti, del pop también, del arte pop, del cómic, o sea, del pop hablando que del cómic sería el pop, ¿no? Cuando el pop sería, usa imágenes industriales, entonces el cómic sería, cuando digo cómic, digo caricatura, uno podría decir arte pop, o hablando con más, digamos, a nivel más académico, sería arte pop y sería también expresionismo, ¿no? La caricatura sería expresionismo y el cómic sería pop, aunque es cómic y caricatura, bueno, yo directamente uso eso, ¿no? También uso cosas fuera del arte, obviamente que yo continuamente me estoy nutriendo de cosas que están fuera del arte, que son imágenes, como todos los artistas, me imagino que van por la calle y ven imágenes continuamente, eso también lo pongo, ¿no? En la obra. Por ejemplo, en estas imágenes futuristas, obviamente que un montón de películas que he visto, películas futuristas, ¿no? También está mucho el cine, que hay un poco ahí un ida y vuelta con el cine. El cine se nutre de la pintura del cine, en estas obras conceptuales. Pero lo que yo veo también, que muchos de los artistas conceptuales, ¿no? De dibujo conceptual, que serían, casi siempre son así, de imágenes futuristas, un poco se los pone como ilustradores. Es algo rarísimo, porque son artistas muy buenos, que yo los veo por internet, y son artistas, no sé por qué ilustradores, pero bueno. También es un poco lo que yo viví en los 90, era esa lucha de la pintura contra el arte conceptual. Ridículo, porque la pintura es conceptual, ¿no? Desde el principio, son conceptos. De hecho, la pintura, que es desde la prehistoria, son imágenes que son conceptos que se vuelven después, en la abstracción se vuelven letras, y se vuelven palabras, y se vuelven imágenes que son palabras. Y la escritura está muy íntimamente conectada con el dibujo. Entonces todo, y la escritura, obviamente las palabras son conceptos. Entonces, todo eso yo creo que desde el principio la palabra y la imagen están unidas y son conceptuales. O sea, quizás yo creo que el arte conceptual sería, la novedad del arte conceptual es que no me interese tanto el objeto, o sea, la producción de la imagen o el objeto artístico, puede ser una escultura, puede ser una pintura, que no me interese, que lo importante sea solamente el concepto, más allá de la obra, del objeto de obra de arte. Y yo creo, bueno, repito, que yo creo que esa es la conclusión que yo me saco ahora en estos, que está bueno estos documentos, porque yo mismo me estoy analizando y estoy analizando la obra y me doy cuenta de cosas que por ahí no tengo el tiempo de pensarlas porque estoy en el taller, estás un poco a ciegas, ¿no? Cuando estás
trabajando, no, todo esto, tenerlo muy en cuenta, no te conviene porque la obra sale poco fresca, ¿no? Entonces yo cuando estoy haciendo obra no pienso en todo esto para nada, obviamente estoy pensando en el concepto, en la idea y cómo llegar ahí, como un niño, digamos, como los niños. Yo ya conté el documento anterior que yo fui profe de primaria muchos años y bueno, yo creo que yo aprendí muchísimo, ellos aprendían. Yo me acuerdo que yo daba clase, la clase mía era dibujar y ellos dibujaban. Después decía algo, pero casi siempre era eso, dibujar el pizarrón, yo dibujaba todo el pizarrón y ellos me miraban, yo tenía el público directo con ellos mirando y cómo aprendí dibujando y escuchando las cosas, las reacciones con mi dibujo y después ver lo que ellos hacían a través de ese dibujo. Eso fue un gran maestro. Yo creo que mi gran maestro fue ese. Esas clases que ahora yo igual sigo dando clases, pero más con chicos de secundario, que son más grandes, aunque yo tengo primeros de secundario que podría ser casi una primaria, pero bueno, ya se va perdiendo eso, los chicos cuando van creciendo y van perdiendo esa espontaneidad. Pero me acuerdo de eso, yo dibujar, para dar un ejemplo de lo que yo quería que hicieran, y ellos, todo el murmullo que se generaba con cada dibujo, que yo dibujaba rápido, me acuerdo, sigo haciendo una clase parecida con el secundario, pero me acuerdo todos los sonidos, y mientras yo dibujaba rápido y qué pasaba cuando hacía una caricatura, algo nuevo que yo sabía que iba a generar, eso fue un gran maestro para mí, porque me dio ideas de qué era lo que generaba en un niño una sorpresa, por ejemplo. Que es lo que yo busco también cuando hago obra. Yo la obra la veo terminada cuando me sorprende. Ahí yo veo que ya está, que me sorprende, me puede sorprender el color también, no solamente el dibujo, me puede sorprender el color, pero digamos que eso era primero ese feedback, ese sonido de los niños mirando la imagen que yo generaba, y después al revés, ver el resultado de los niños que siempre son geniales, ¿no? Porque realmente, bueno, de hecho el surrealismo, muchos artistas surrealistas se nutren del dibujo de los niños, o el dibujo de artistas así sin escuela, que podría ser parecido al de los niños, ¿no? O de institutos psiquiátricos. Yo te estaba escuchando también, eh, bueno, escuchando, porque ahora, ahora lo que hago mucho es escuchar a youtubers mientras pinto de arte, y bueno, me van digamos, marcando cosas que yo por ahí las voy olvidando, ¿no? Porque no leo historia del arte. Lo que yo leo por ahí son novelas, o sea, no estoy leyendo por ahí teoría ni nada, entonces está bueno escucharlos porque por un lado no, es lindo escuchar voces. A mí me encanta escuchar cuando pinto voces humanas, no me gusta tanto escuchar música. A veces pongo música, pero me gusta escuchar la voz humana. Y está bueno eso, escuchar cosas de arte, a veces charlas, tertulias que charlan, escucho también, que está bueno, porque es como que uno participa también. Y bueno, volviendo al tema me acuerdo que en una de esas hablaba un youtuber de arte, hablaba sobre todo lo que era el arte de los niños, el arte de los artistas sin escuela, sin facultad, toda una investigación de los surrealistas, ¿no? Sobre ese arte, porque claro, el surrealista buscaba entonces el arte puro, libre y automático, ¿no? El arte que sale directamente del inconsciente, y en esa búsqueda, obviamente que un artista con mucha escuela y con muchos años de estudio no es un arte totalmente surrealista. De hecho, lo vimos nosotros, los grandes pintores surrealistas que son de escuela, que tienen mucha escuela, como por ejemplo Dalí, siempre se discutió que realmente fuera surrealista.
porque tenía toda una técnica y un trabajo de estudio de la pintura y un manejo de la pintura que eh, era relativo, si fuera, o sea, surrealista puro. Era un pintor de fantasía, de fantástico, como puedo ser yo, pero no sé si es absolutamente surrealista, porque el surrealismo, digamos, en sus bases teóricas desde el principio, pensaba en un artista totalmente desconectado de la lógica y del presente, sino un artista que pintaba totalmente lo inconsciente, lo que estaba tapado por la conciencia, y ir hacia ahí. Y entonces, en ese trabajo, digamos, puro del surrealismo, un artista que tiene mucha técnica, medio como que es un contrasentido. Pero bueno, vamos a volver entonces a los 90, a los años 90, que yo empiezo a hacer pintura. Y entonces, bueno, una de las cosas que a mí más libertad me da es el arte conceptual, justamente. O sea, lo mismo que yo no puedo hacerlo, porque no era lo que yo quería hacer un arte narrativo, pero a partir de la pintura, que en ese momento era lo que no se pedía, justamente, por ejemplo, un arte de historia argentina, por ejemplo, acá lo voy a mostrar, que yo lo mostré ayer, costumbres argentinas, o fútbol, por ejemplo, o de tango, esto que mostré ayer, la serie Tango, que es lo que no se tenía que hacer, ¿no? Era lo que no había que hacer en los 90 porque era algo antiguo, lo que sea, totalmente fuera de época, anacrónico. Bueno, me interesa hacer, el concepto es hacer arte argentino, y en ese concepto, que yo me parecía que era importante porque era lo que no se estaba haciendo, lo que se había olvidado, en ese concepto no me importaba cómo. Y eso me lo regaló el arte conceptual. Porque, o sea, no me importaba el resultado, si era una pintura que tenía como que para poder hacer una pintura anacrónica. Porque siguiendo, digamos, la postura de que no importa el objeto artístico, entonces quiere decir que no importa en todos los sentidos. No importa porque puede ser algo que no es artístico, como puede ser una banana, como en la obra de hace poco de Catelán, o el Mingitorio de Duchamp. Puede ser algo que no tenga nada que ver con el arte, o puede ser algo que sea anacrónico. Bueno, en mi caso no buscaba algo anacrónico, pero no tenía miedo a eso, en definitiva. Y bueno, en estas obras yo uso las vanguardias clásicas, como en casi todas las obras, pero repito, a forma de narración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta puede ser el graffiti o el fileteado porteño, el fileteado porteño, el graffiti, digamos, de los años 80, al hacer letras, ¿no? En esta, en la cartelería, hacer carteles, ¿no? Todo lo que es el diseño de carteles clásico, ¿no? También puede haber algo acá de la abstracción, de fondo. Eh, en este puede ser, bueno, el fauvismo, el expresionismo, el cómic, como ya lo expliqué ayer, digamos, usándolo como algo, como herramientas de la narración. Que un poco el arte conceptual es eso, ¿no? Lo importante es la idea, la escribo, es más, apoyo la idea porque la escribo. ¿Por qué? Porque no me interesa cómo lo hago. Entonces, si no me interesa cómo, después veo qué objeto me sirve para eso, para lograr ese impacto en mi idea, que también la idea tiene que ser impactante, ¿no? También es lo que busca el arte conceptual. Como todo el arte, como todo arte, busca generar que el otro le interese, no que pase la persona por al lado y no siga de largo, sino que tiene que interesar, porque si no, no lo va a leer. Yo creo que todos los creadores, los escritores, quieren hacer un libro que se lea. Si el libro es aburrido o no interesa. De hecho, por ejemplo, me acuerdo un reportaje que le hicieron a Borges. Él decía en forma irónica que su libro más importante era el Aleph, porque él había elegido muy bien el título, el nombre, que ese nombre de ese libro era tan lindo, eh, que había generado público. O sea que el impacto
más allá de si es bueno o malo el libro, fue generado por algo efectista, que es el título. Bueno, lo decía en forma irónica, ¿no? Como una ironía, pero digamos que algo de razón tiene en el sentido de que el artista busca eso, busca que se prendan las luces y que se ilumine su obra. Y muchas veces la forma de iluminar su obra es generando algo, como bueno, muchos artistas quieren generar que se vea la obra con un escándalo. Bueno, yo recién hablaba de esa obra. Bueno, hoy en día está de moda dos obras que se habla mucho en las redes, que bueno, La Banana es de Mauricio Catelán, y después hay otra obra de un artista que es Invisible, una obra invisible que ya después es una obra que ya se hizo antes, hacer una escultura invisible, que es sería también una obra conceptual que está en un escrito. En el concepto, en definitiva, la obra conceptual está escrita. Y lo que se vende es esa idea. Es una idea que está escrita, una escritura se vende. Porque se venden esas obras, ¿no? La intención es venderla. También han resuelto, el arte conceptual resolvió el problema del dadaísmo, que no había logrado generar que se pueda sostener eso a nivel comercial. De hecho, el surrealismo después es una especie de dadaísmo que intenta ser comercial y estar en las galerías, porque vuelven a la obra, vuelven a que sea importante el objeto artístico, porque empiezan a pintar otra vez óleo sobre tela, las esculturas son tallas, son esculturas de buen material, son bronces. Entonces, digamos que después, mucho después, se resuelve en el arte conceptual el problema del dadaísmo, que era no poder estar en el sistema artístico. O sea, más allá de las ideas, no haber generado que esos artistas pudieran estar en un sistema que pudieran vivir de eso, digamos, en definitiva, o estar ahí de la forma de un artista que venda. Por ahí los artistas igual estaban porque se habían hecho conocidos y podían estar a un nivel de otra forma, ¿no? Porque quizás no vendiendo mucho su obra, pero están en una facultad, como en una cátedra, eh, que- que- eh, o, o con un apoyo económico. Bueno, un poco lo que está pasaba en los 90, que los nuevos artistas de experimentación igual estaban, por ahí no vendían mucho en un principio, pero estaban en lugares que podían mantener su trabajo, ¿no? Porque por ahí no vendían mucho, pero estaban en una cátedra. O eran invitados a conferencias, y bueno, de esa forma podían generar un apoyo a su investigación. Un poco lo que conté ayer de esos artistas y del camino que yo digo, no voy a seguir este camino. Porque aparte yo, ¿por qué no sigo ese camino de investigación y de arte experimental? Porque el arte experimental era no narrativo, en definitiva. El arte, por ejemplo, el primer cubismo, más allá que eran retratos, era el intento de hacer un retrato, el intento de hacer una naturaleza muerta, pero era esa investigación de la forma y hacia la abstracción había generado un artista que era no narrativo, o que casi que tenía que poner la idea y el concepto a un segundo plano, porque los conceptos eran muy básicos. El concepto era la investigación, era la experimentación, la innovación formal. Ese era el concepto. Después lo demás era secundario, si era que hacían un retrato o que hacían una naturaleza muerta. Mi interés era totalmente contrario. Era narrativo, hacer una idea, y después me importaba cómo, el cómo o experimentar o eso. Aparte ya había sido tan experimental el siglo XX que todas esas cosas, esas imágenes experimentales ya las podía usar. Un poco como pasó con el arte conceptual. El arte conceptual, que supuestamente es un arte de investigación y de gran experimentación, en realidad, primero, no es
es un arte apoyado, un arte ya clásico, ¿no? Ya es como un arte clásico apoyado por el sistema, y por otro lado es un arte que no es experimental, porque es muy narrativo, donde hay una idea y listo, y la hago, y ya está, un poco lo que yo quería hacer. Y bueno, yo creo que el arte conceptual entonces me da ese margen para ir para ahí con libertad. Yo pienso que es así, que de alguna forma yo empiezo a liberarme con el arte conceptual. Yo creo que al ver las obras, ¿no? Que se hacían en los 90, yo iba, por ejemplo, en Buenos Aires a las galerías de ese momento, me acuerdo que había una galería en el Instituto Español, que estaba en un subsuelo, que también yo veía las obras típicas de ese momento del Centro Cultural Roja. Bueno, todo eso, que yo no lo entendía. ¿Por qué había, por ejemplo, una obra que era una cajita de Tetra Brick, ¿no? De vino, pero con unas florcitas y ese objeto? Yo digo, sí, sí, yo sé, yo me daba cuenta que salía eso del dadaísmo, y era un neodadaísmo, pero ver eso y ver esa libertad que tenían esos artistas de mostrar eso, me dio entonces, repito, la libertad para yo entonces ser narrativo como ellos, o ser conceptual, y que no me importe cómo. Y que no me importe si la obra era anacrónica o se veía anacrónica, porque bueno, eran los elementos que yo tenía también, los elementos que yo había aprendido de ver a esos artistas que admiraba del siglo XX, a Dalí, a los expresionistas alemanes, a Picasso, a Miró, o sea, esos artistas que yo realmente admiraba, que hicieron que yo quisiera ser artista, y yo los usaba realmente, y usaba sus imágenes. No me importaba también apropiarme de esas imágenes. Un poco, o sea, yo, en el sentido del dadaísmo y del arte conceptual, o sea, apropiarme en el sentido de tomar esas imágenes y usarlas. El estilo, no directamente un cuadro y como, como hacían los conceptuales, o un arte, o agarrar o el arte pop, agarrar una viñeta de historieta y repetirla en un cuadro. No hacía directamente eso, pero sí quizás el estilo de un dibujante como Moebius, absorber algo de eso, y pues quizás lo hago algo de ese estilo está dentro, por ejemplo, de las reuniones sociales. Estos que charlan, los que charlan, que están o que bailan, a ver, vamos a ver cuál puede ser. Por ejemplo. En algunas de las caras, de los gestos, quizás tengan algo de las historietas que yo en ese momento yo leía o compraba o me gustaban, como puede ser Moebius. Hay algo de eso. Y hay algo de de expresionismo alemán, hay algo del fauvismo, o sea, pero como herramientas. Y después yo digo, bueno, ¿qué quiero contar? Quiero contar gestos en una sala, en un restaurante, ¿no? Esos gestos que generen un discurso dentro del cuadro, a partir de esos gestos que haya otro discurso, a la vez que esté el color, que esté la forma, que haya un discurso que son esos gestos que tienen algo de historieta, ¿no? Porque si uno ve las historietas de Moebius, muchas, las más famosas son mudas, o sea, son sin textos, son solamente imagen, y tratar de repetir eso, ¿eh? Repetir eso en una imagen, y que haya todo una especie de historia en esos gestos de personas que se miran, algo teatral. La obra esa de Moebius es muy teatral, es muy cinematográfica, quizás, más que teatral. Y un poco, entonces, tratar de poner eso ahí. O sea que yo, la herramienta esa que aprendí viendo las obras esas de Moebius, las uso también. O sea, pues yo voy tomando entonces y digo, bueno, quiero poner esto, que también, ¿por qué me interesa? Porque bueno, yo lo expliqué en esta serie, en el documento sobre esta serie, yo había dibujado mucho, y también me interesaba porque yo soy un observador, soy más bien tímido,
y quizás me pasé gran parte de mi vida observando, porque no era el centro quizás de la charla, sino observaba esos gestos y todo eso se me fue grabando, y después poder expresarlo en una escena quizás casi cinematográfica, muy de cine y muy de cómic, ¿no? Un poco el cómic y el cine están muy, muy unidos, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ramas de mi obra, la narrativa, ¿no? La narrativa y conceptual sería, vamos, esa sería una de las grandes ramas, narrativa y conceptual, y uno de los conceptos es que sea algo argentino, por eso el costumbres argentinas. Un poco lo uso también porque era algo que yo no veía, un poco recapitulando lo que yo todo estoy diciendo en todos estos documentos. Era algo que yo no veía en el arte, que era un arte muy eh, como que era de cualquier lado el arte, o sea, los artistas más del sistema, que también el sistema de arte argentino es un sistema que no se ocupa mucho del público, no busca el público. Entonces, dos cosas que yo hice, pensando también que no iba a ser fácil entrar en el sistema artístico, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué hago con este sistema artístico argentino? Digo, bueno, es un sistema que no le interesa mucho al público. De hecho, las grandes exposiciones que se llenan de gente son de artistas extranjeros casi siempre, o artistas argentinos muy, muy instalados, que puede ser Quiquela Martín, Berni, o sea, puede tener una exposición de mucha gente. O sea que el arte no le interesa a la gente. De hecho, hace poco estaba viendo un reportaje que le hicieron a una curadora del Malva y decía que a ella le gustaba, ella había sido curadora de los años 90, en los años 90 no, al principio del 2000, en el primer década del 2000, y ella decía que era algo interesante, eh, digamos, que había pasado, era que iba poco público, que solamente iban los artistas. Ella hacía unas exposiciones de arte contemporáneo, pero actual, de artistas, digamos, que ella apoyaba el arte nuevo, pero que era interesante que iban poca gente, que aunque era un contrasentido en un museo tan importante, que fuera poca gente, pero ella lo veía como algo positivo porque se había generado un ambiente de artistas, como de tertulia en esas exposiciones. Pero bueno, fíjense el concepto de que sea algo positivo a la poca gente. Bueno, eso era un poco lo que yo me di cuenta en los 90 que pasaba con el sistema de arte argentino. Eh, Aunque algunas exposiciones se llenaban, yo creo que en Buenos Aires de por sí es una ciudad donde el arte importa y cualquier exposición se llena igual de gente, aunque no lo busque el sistema. Por ejemplo, yo me acuerdo, en esos años yo iba más a las exposiciones, no vamos tanto, pero yo me acuerdo que se llenaban igual de gente, de la gente igual que es una gente que va siempre a esas exposiciones. Me acuerdo que se le decía en ese momento las termitas, porque eran personas claro, como se servía comida y bebida, me acuerdo que, claro, que eran gente que iba siempre a las exposiciones, que siempre eran los mismos, que estaban cerca de las mesas de la comida y de la bebida. Pero bueno, yo me acuerdo que al contrario de lo que pasaba en La Plata, sacando en La Plata las exposiciones que iba mucha gente, las exposiciones de los profesores de la facultad, porque iban todos los alumnos. Pero después las exposiciones en Buenos Aires sí realmente se llenaban. Me acuerdo, bueno, la del Centro Cultural Borges, haber ido a inauguraciones que estaban llenas de gente, las del Centro Cultural Recoleta, bueno, de Rojas también, se llenaba en los años 90, se llenaba de gente. Pero bueno, volviendo a mi estrategia, yo lo que vi que el sistema, entonces, en los 90, eso yo estoy diciendo lo que pasaba en los 90, no digo lo que está pasando ahora. En los 90 yo veía un sistema que no le importaba a la gente, realmente no le importaba absorber público, entonces yo digo, bueno, voy a hacer un arte que vaya hacia la gente, al revés.
Entonces, por eso temas populares como el fútbol, el tango, gauchos, la historia argentina, el rock nacional, buscando a la gente. Totalmente lo contrario. Digo, bueno, yo voy a buscar a la gente. Bueno, me ayudó mucho Internet también. En ese momento estaba empezando Internet, digo, pero ¿cómo hago? ¿No? Porque antes de Internet, el artista lo único que podía hacer era bajar la cabeza, aceptar lo que decía el curador, el marchand, el galerista, y tratar de meterse en esa galería, porque no había otra forma. Sino, la otra era un poco estar en el desierto, estar uno buscando también salas, me acuerdo, digamos salas que no eran del sistema. Entonces, por ejemplo, exponer en un restaurante, exponer en un, donde sea, en cualquier lado. Puede ser en una peluquería, en una inmobiliaria, eso era antes de Internet, y sigue siendo el lugar donde uno puede exponer si no estás, no te aceptan los museos, no te aceptan las galerías. Es eso, las salas, eh, digamos, alternativas. Que yo me acuerdo que en una exposición que yo hice, yo justo había hecho una exposición en La Plata en el 2008, en la Bolsa de Comercio. Me acuerdo que me hacen un reportaje una alumna de la facultad y me preguntan por que yo hable un poco del sistema alternativo, eh, porque claro, yo ponía en una bolsa de comercio, no ponía en una galería. Y yo un poco yo, pero era de La Plata todo, también en la Facultad de La Plata, y yo medio les pregunto, pero ¿cuál es el sistema artístico en La Plata si no hay galerías? Todavía no sigue habiendo galerías. Alguna galería de arte, entre comillas, son emprendimientos de artistas, pero no hay una galería comercial en La Plata. Me acuerdo que en su momento, en los 80, hubo un intento de que hubo una pequeña sucursal de Praxis, pero no. Entonces medio como que yo me reía por la pregunta, porque ¿cuál es el sistema, eh, digamos, que está, digamos, instalado en La Plata? O sea, no hay mucho sistema, no hay mucha galería. Hay algunos museos que, bueno, tarde o temprano uno termina exponiendo en el museo, eh, digamos, siendo en la misma ciudad, en algún momento quizás uno consigue, no todos, pero bueno, de alguna forma no hay un sistema, digamos, tan instalado y tan que esté andando como puede ser en Buenos Aires. Buenos Aires sí, o sea, está el Malva, por ejemplo, está el Centro Cultural Borges, hay lugares más, con más, digamos, eh, más chapa, decimos nosotros acá en Argentina, lugares más instalados, más del sistema, digamos, un sistema más de la ortodoxia sería del sistema, de lo que está bien, dónde estaría bien exponer. O hay galerías comerciales importantes también en Buenos Aires, que bueno, que participan en las ferias, en la Feria de Buenos Aires, de Arte Va, y también en ferias, por ejemplo, de Madrid, en ferias importantes, en Miami. Entonces eso ya sería el sistema, digamos, del arte, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, yo me voy por la rama, volviendo entonces, hago lo contrario de lo que yo veía en los 90. El sistema artístico no le importa al público, entonces yo voy a ser el público. Y otra cosa, el sistema artístico está premiando a los experimentales, a los artistas experimentales y no narrativos. Entonces yo, ¿qué hago? Hago un arte narrativo y donde no me interesa lo experimental. Bueno, y para eso me apoyo un poco en el arte conceptual, que es eso en definitiva. No le importa el objeto, no es tan experimental, le importa decir cosas al arte conceptual, dice cosas. Y si puede escandalizar, mejor. Si puede ser escandalosa lo que dice, escandaloso, mejor. Entonces, eso me dio un lugar, una puertita por donde salir. Y después, otra cosa, esa es una de las ramas muy importantes de mi obra, de las series narrativas. Y otra serie sería la más experimental que yo hago, eh, un poco tratando de experimentar sobre las vanguardias. Por ejemplo, la serie surrealista, que yo la junto con el pop surrealista, que yo le pongo este nombre también porque ya era algo que se estaba haciendo en Estados Unidos, el pop surrealismo. Entonces, donde yo ahí sí investigo algo más formal. Por ejemplo, en estas obras son más
Hay que son muy narrativas, pero también se puede decir que son más experimentales. ¿Eh? Donde yo, entonces, que un poco lo dije ayer, estas series no me interesa tanto lo visual ni la experimentación visual, me sigue interesando mucho lo narrativo y las imágenes de vanguardia clásicas como herramientas, pero ese uso, ¿no? Un poco, yo estoy haciendo este, este documento un poco tratando de aclarar eso. En definitiva, todo este documento es para aclarar esto que dije ayer, en el documento número 25, digamos, el número 25, que sería la mirada de vanguardista, bueno, la intención vanguardista 1 sería, esta sería la intención vanguardista 2. Entonces, en estas obras surrealistas o pop surrealistas, el hecho de querer juntar lo pop, el arte pop y el surrealismo, hay también algo experimental. No es que no es para nada experimental, sino que hay algo experimental que tiene algo que ver con la primera vanguardia, que es la experimentación. O sea, lo importante en la vanguardia es experimentar. Y después en la posvanguardia aparece otra vez la intención lógica del artista de narrar cosas, de decir ideas, de dar, de decir, de decir ideas con metáforas, como tiene que ser la poesía, ¿no? Decir cosas en forma bellas o poética, o como sea, o buscando cosas que no sean bellas, pero a la vez sí, quizás uno puede hacer algo que sea, y con una intención de que sea algo no bello, pero el resultado, esa intención o hacer ese dibujo, termina siendo algo bello. La intención por ahí el dibujo no es bello, no bello en el sentido clásico, ¿no? De la búsqueda de la belleza, pero sí en un sentido de querer decir algo poético, ¿no? Que puede ser algo que no sea totalmente bello. Para nada. De hecho, esto, por ejemplo, esta que la estoy pasando ahora, estoy haciendo más grande esta obra, es una cosa media como un monstruito, ¿no? Yo ayer la mostré también como ejemplo, es un retrato, pero es como una especie de retrato de una persona con muchos ojos, con una boca como que está como con dolor, ¿no? O que está por decir algo, o está por discutir, ¿no? Parece una boca como de alguien que está enojado, y los ojos con distintas posiciones como de un monstruo, ¿no? Un monstruo de muchos ojos, y también a la vez hay bocas, con eso monstruoso, esa caricatura monstruosa, un poco repitiendo el documento número 24, que yo hablo de las caricaturas monstruosas, hay una intención también de una búsqueda formal y de investigación formal. O sea, también es imposible que yo no quiera hacer lo que querían mis maestros que yo hiciera. Está también. O en esta, por ejemplo. Acá, a la vez de que estoy haciendo también una especie de monstruito, y que lo hago con las herramientas del graffiti y del surrealismo, también hay una intención de experimentar, de experimentar. También ni hablar en la intención de experimentar del arte digital, más todavía, porque es más experimentación, porque estoy con herramientas que nunca había usado. Eso realmente es experimentar. Y ahí ya estoy en el arte digital. A ver si lo muestro, porque ya hice ya documentos con arte digital, un poco ya hablé bastante, pero bueno, en estas obras ya directamente, que son collage, son muchas de collage, las últimas son más de manejar el color con la computadora directamente, buscar colores y hacer combinación de colores en las últimas. A ver, las voy a mostrar ahora, ¿no? A ver si está en esta galería, está lo que yo quiero mostrar. En esta, por ejemplo, eh, acá ya directamente es muy, muy, muy experimental esta obra. Esta obra es muy experimental. Quizás como nunca antes yo había sido experimental.
yo me acuerdo que en este documento de estas obras yo hablo de que yo ya lo hacía cuando estaba en el secundario, que hacía manchas y no dibujaba, sino que solamente experimentaba el color. Bueno, estoy volviendo un poco a esa búsqueda experimental. Y bueno, yo creo que ya ahí era un artista no tan narrativo, sino más experimental. Yo empiezo a ser narrativo cuando me empieza a gustar mucho el cómic y el cine, y conceptual, ¿no? Narrativo y conceptual. Y en estas, quizás soy un poco más experimental como hubieran querido mis maestros, el Osei y Maki, que ellos seguían un clasicismo vanguardista de la experimentación, ¿no? La experimentación cubista. Eh, bueno, me parece, no me quiero, en este caso no quiero ser muy extenso. Esta, por ejemplo, también hay una experimentación del color. Pero bueno, no quiero ser tan extenso en este documento como en el anterior. Me parece que ya fui claro en las dos ramas, la rama experimental y la rama más conceptual de trabajo. Esta obra, por ejemplo, esta es muy experimental porque estoy trabajando el color y a la vez estoy usando una obra que es también de collage de grafitis abajo. Y estoy usando estoy juntando tres ideas y de última estoy jugando y experimentando. Es bien experimental, ¿no? O sea, que acá no hay algo narrativo o una idea, sino que la idea o el concepto es la experimentación misma, que es un poco eh, lo que querían, ¿no? Lo que querían mis maestros o en la facultad y lo que después se vio mucho o fue la intención de los artistas, yo no sé si del artista, yo creo que del sistema artístico de Argentina y también yo creo que mundial, de gran parte de los museos, de las bienales, de mostrar cosas experimentales y y donde lo importante era lo experimental, de que sea algo nuevo, nuevo porque se hacía un experimento y se descubría, como en la ciencia, se descubre algo totalmente nuevo. De tanto experimentar, 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 hay una nueva vacuna, hay algo nuevo realmente. Un invento, un arte de la invención, de inventar nuevas, quizás nuevas formas, un arte muy formal, que es el resultado de la intención vanguardista primera. Pero también que yo las sigo haciendo en estas obras, siempre bueno, las pop surrealista también, quizás en esta yo estoy hablando ya de pop abstracción, el pop no tanto no con el surrealismo, sino con la abstracción. Bueno, con las obras, hablando de la abstracción, con las obras abstractas también, querer ser abstracto también tuvo una idea de experimentación y de vanguardia clásica también. Era un poco también un mandato de mis maestros, ¿no? Ir hacia la abstracción, como los cubistas, ir hacia allá, o sea, de la naturaleza, ir hacia la abstracción, eh, y no tanto el collage de conceptos, como yo siempre trabajé en lo narrativo. Pero bueno, esas dos ramas entonces, voy a ir a mostrar ya que estamos, voy a mostrar lo abstracto. Por ejemplo, el abstracto pop también es muy experimental, ¿eh? Que se basa en juntar las abstracciones, digamos, las vanguardias abstractas, con el graffiti, ¿no? Y de ahí eh, experimentar. Realmente esta sí es otra serie muy de las ramas experimentales también. Aunque también se puede ver un collage de estilos y de imágenes de distintas vanguardias, también lo es, pero como yo también explicaba con el pop surrealista, hay una intención también muy de experimento, de vanguardista, digamos, ¿no? Estas son entonces más experimentales y más con una búsqueda más de la vanguardia clásica.
Estas eran entonces las dos ramas. Una rama que iba por el lado de lo que había que hacer, según mis maestros, en los 90 había que hacer. Digo en los 90 porque ahora yo creo que explotó, pero yo creo que después del 2000 el arte explotó en mil pedazos y ya no hay un sistema, un solo sistema artístico, sino que ahora convive todo. Ahora todo es posible, podemos ver en el mismo museo. Antes era imposible, en el 90 el museo que se dedicaba a lo conceptual era totalmente conceptual. Yo me acuerdo que 90 y primera década del 2000, uno iba, por ejemplo, a los museos y se notaba bien el criterio curatorial del museo. Ibas al Malva y, por ejemplo, en los 90, en los 2000, no me quiero equivocar porque por ahí todavía no existía el Malva, pero digamos bueno, ibas a un museo como el Malva, o ibas, bueno, al Centro Cultural Rojas y era todo neodadaísta, totalmente neodadaísta. No ibas a ver una obra, digamos, surrealista, ni neocubista, ni neosurrealista, era neodadaísta, era todo neodadaísta, totalmente. Después, y no podía entrar otra cosa. Después, bueno, ibas, por ejemplo, el Malva también, era una obra totalmente conceptual la que se apoyaba. Y después, obra moderna, de los modernos, por ejemplo, pero la obra de artistas vivos era totalmente conceptual, no entraba otra cosa. Y después se mostraba, bueno, la obra latinoamericana moderna, por ejemplo, no sé, una obra de Frida Kahlo. Pero lo que se apoyaba como, digamos, con criterio curatorial de los artistas argentinos contemporáneos tenía que ser totalmente neodadaísta al estilo del Roja, por ejemplo. Entonces, es lo que yo me acuerdo. Ahora no. Ahora uno puede encontrar cualquier cosa. No hay una coherencia, sino que puede haber en el mismo museo una exposición de un artista conceptual y después puede venir un artista eh, más del graffiti y después viene un artista que es más neoexpresionista, eh, o sea, un artista más figurativo puede ser un figurativo hiperrealista después, o sea, está todo. eh, Ahora es como que hay una situación que es lo que veo, porque por eso no quiero, estoy hablando siempre de esas épocas, que es lo que yo realmente, y además también desde mi punto de vista, lo que yo vivía, quizá otra persona de esa época te va a decir que no pasaba eso, pero lo que ahora no puedo decir que eso sigue pasando porque yo creo que no, que ahora hay más libertad para hacer lo que uno quiera y ya el sistema artístico explotó, ya no hay una coherencia entre comillas, ni una directiva, sino que hay un montón de curadores nuevos y de nuevas estrategias, porque el museo también está buscando ahora muchísimo más al público y tiene mucha competencia el museo, porque hay un montón de cosas que compiten contra el Museo de Arte. Entonces, ya no, yo creo que y además, el problema que tiene también el Museo de Arte es que continuamente está en discusión el apoyo estatal a esos museos. De hecho, eh, hay países donde el apoyo realmente del Museo de Arte Contemporáneo son las empresas más que lo estatal. O sea, hay toda una cosa, entonces eso ha generado, también hay muchísimo, digamos, una mayor mirada al mercado de los museos. Eh, Quizás algo bueno, yo otra vez estaba escuchando que hablaban sobre Walter Benjamin y todo, y un poco por repetición la pérdida digamos, de lo sagrado que tiene el arte por la repetición de las imágenes, o que una imagen en vez de que esté en un museo esté en una casa. No hay un documento de Walter Benjamin que habla de eso, de que eso iba a hacer perder eh, digamos, la mirada del público hacia el arte que le da como una cosa sagrada, como algo, como un halo sagrado que tiene el arte, que eso se iba a perder por la repetición,
que ya se estaba viendo en ese momento y que hoy en día ya es de hablar. Yo creo que ya es imposible, ya eh, el arte es repetición y digital, ¿no? Y, y yo creo que todos dicen que no, que en realidad que no, ahí no tenía razón este autor, porque en realidad repetir la imagen es al revés, le da importancia a la obra. Pero algo de razón tenía en el sentido de que quizás le quitó lo sagrado a los museos, esa repetición, o al lugar sagrado donde está esa obra, que puede ser una iglesia. O sea, esa cosa de obra sagrada, de obra que quizás fue hecha por Dios, ¿no? No por un hombre que tenía un don y que era un don sagrado y esa obra era sagrada entonces. Esa halo del arte que decía este autor, eh, quizás tenía razón. ¿Por qué? Porque con esta repetición de que la obra está en todos lados, lo que ha perdido fuerza son los museos y son las galerías. Y entonces la obra ya está tan accesible que es posible, que ya no sé, no es algo misterioso, sino que es algo de todos los días, que encima lo tenemos en una remera, lo tenemos en un póster que es muy fácil de comprar, o lo tenemos en Instagram directamente, en la pantalla de nuestro celular. Entonces, es algo y además compite. Bueno, volviendo a la idea de la competencia de los museos, quizás ahora, como no pasaba en los 90, que yo veía que el sistema artístico no buscaba al público, yo creo que ahora sí está buscando al público, y en esa búsqueda del público se empezó a abrir los museos y las galerías lugar a todo, a todas las demás búsquedas artísticas, ¿no? Ya no son tan ortodoxas, no son tan siguiendo una línea neodadaísta o conceptualista o de arte conceptual o de lo que sea, sino que ahora continuamente se está probando, como puede ser una fábrica que prueba productos, que continuamente está probando nuevos productos para ver si le emboca al producto que genere el hit de ventas. Y yo creo que eso está pasando también. Y por eso yo ahora no puedo decir que está pasando lo de los 90 que yo veía. Pero digamos, en este documento, entonces repito, en ese momento es como yo planteo mi trabajo y ahora sí sigo hasta hoy. El trabajo digamos, conceptual de varias series conceptuales y de dos caminos. El camino narrativo y el camino más de experimental. Y como eso se va nutriendo, esos dos caminos. Lo narrativo, entonces, yo uso lo que manejo en lo experimental como herramienta en lo narrativo. Y también hay obras que son medias, que están en el medio de los dos lados a la vez, ¿no? Y como en lo experimental lo sigo también porque era algo que digamos que es la forma que se me enseñó de hacer arte, que es lo clásico, en definitiva, toda la forma de hacer arte experimental y antisistema del siglo XX es lo que hoy es lo clásico. Entonces, son las herramientas que uno tiene, que digamos que todo artista trabaja con las herramientas de su tiempo. Y bueno, esas son las herramientas de este tiempo, o que yo pienso que son de este tiempo, y las que yo he trabajado. También seguir trabajando con elementos clásicos, como puede ser la pintura sobre tela o la escultura de madera, también es porque me da libertad. Eh, Me da libertad porque es muy fácil de generar con los medios míos que yo tengo, de- que yo, que yo tengo. Ni hablar el arte digital, que es todavía más fácil de trabajar, en donde encima no se genera lugar, no necesitas lugar para guardar nada, pues está todo en digital. Pero digamos que no busqué hacer algo absolutamente de artista conceptual, por ejemplo, que las ideas generaran objetos gigantes o cosas así, porque nunca tuve los medios para eso. Para mí era más fácil hacer una pintura, hacer un dibujo, sigue siendo más fácil hacer eso, eh,
Y no decir, bueno, la idea mía, el otro día lo estaba diciendo un poco en broma, yo estaba dando clase de arte de dadaísmo, y a partir del dadaísmo, el arte conceptual, que sería como lo derivado, el neodadaísmo, y el arte conceptual. Y yo decía, bueno, una idea, a ver, vamos a decir una idea. A ver, una idea es una catarata. Yo estaba inventando una idea, un ejemplo de idea. Una catarata de chocolate, una máquina de 40 metros que es una catarata de chocolate. Y bueno, como yo tengo plata, soy un artista muy famoso y que tengo mucho dinero y puedo enseguida hablar con las empresas, bueno, contrato una empresa de ingenieros que me genere la catarata, una máquina que es una catarata de chocolate de 40 metros. Después hablo con una empresa que hace chocolate y bueno, genero los sponsors y hago la instalación que es la catarata de chocolate. Bueno, yo no estoy en esa situación. Quizás, y después decía, bueno, y también, digo, ¿dónde guardo esa catarata de chocolate? No, ya se la vendí al Guggenheim, a no sé quién, ya la vendí, o sea, también no la tengo que guardar porque lo vendí, ya está vendido. Bueno, quizás la forma de trabajo mía de hacer pintura y dibujo es lo que me da libertad porque no tengo esos elementos que tienen, por ejemplo, esos artistas conceptuales que están dentro de un sistema donde ellos tienen los elementos, donde tienen toda una maquinaria que pueden generar esas obras grandiosas, gigantescas y con elementos, eh, digamos, experimentales absolutos, ¿no? Salen de la tela, salen del dibujo, salen de la escultura y van hacia esos objetos grandiosos. Aunque bueno, el otro día nos enseñó Mauricio Catalán que poner una banana sobre la pared, pegarla con cinta adhesiva, también puede ser una forma de hacerlo y sin tener todos esos elementos. También, o sea, digamos que bueno, eh, quizás tampoco explica mucho por qué hago solamente pintura, dibujo, escultura. Podría hacer un objeto de la calle, así, pegarlo y bueno, pero no, hasta ahora no. Hasta ahora, digamos, lo más experimental sería lo digital. Lo digital que también tuvo todo un proceso. Yo le expliqué en el documento de arte digital, tuvo un proceso todo donde yo tuve que aprender no solamente a hacer arte digital, sino a tratar de liberarme del objeto, ¿no? Que sea un objeto digital. De hecho, todavía me pasa que yo necesito, lo que expliqué en el documento de arte digital, necesito que esté publicado. O sea, todavía estoy pensando en el objeto. Fíjense cómo todavía necesito un objeto. Aunque es totalmente una idea, porque es algo totalmente conceptual, es algo que está toda, ahí tiene una matriz digital, no hay nada, no hay un objeto, yo igual necesito publicarlo. O sea que, pero bueno, hasta ahora lo más, digamos, que no sea un objeto y que sea solamente una idea, que yo, hasta donde yo llegué, me parece que es el arte digital. Que bueno, son esas obras que bueno, también no estoy haciendo tantas ahora porque eh, eh, quizás quiero darle tiempo, como expliqué con el documento de arte digital, le quiero dar más tiempo a la otra obra, a la obra de dibujo, a la obra de escultura, de pintura. Entonces ahora hago, por ejemplo, un día, 2 días, hago las obras, que son muchas, me salen las obras digitales, pero bueno, por ahora paré un poco en la obra digital y estoy yendo más a lo que siempre hice, que es el dibujo, la pintura. Por ejemplo, ahora estoy pasando muchos dibujos a estas obras de pequeño formato y ya después las elijo para la tela. Eso es lo que estoy haciendo ahora, que estoy más en una tarea más de lo que siempre hice todos estos años. Hacer, bueno, el dibujo, la obra pequeña y la obra más grande en tela. Estoy tomando coraje para la escultura, ya esto lo dije también en los otros documentos, pero bueno, ya voy a hacer escultura. Pero bueno, ahora estoy con estas obras que las estoy eligiendo y las estoy pasando de a poco a más grande. Bueno, me parece que hasta acá está bien el documento, que sería el segundo documento que habla sobre las vanguardias, sobre la experimentación. Y bueno, me voy despidiendo, espero que les haya gustado. Soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Nos vemos pronto.